Efectos económicos. Bien, acá el impuesto, como sabemos, es quien es exigido a quien se halla en la situación considerada por la ley como hechos imponibles. La persona obligada a tributar, por estar comprendida en ese hecho generado, es el contribuyente de jure o el de derecho, que es la persona designada para pagar el impuesto que fue designada por la ley. Bien, pero suele ocurrir que no es él el que termina pagando, quien soportando la carga tributaria, sino que esa carga recae sobre un tercero al que le llamamos contribuyente de facto o contribuyente de derecho. Bien, ¿cuáles son los efectos económicos? La percusión, que es el acto cuando el impuesto recae sobre el contribuyente de facto. Aquel que por estar comprendido en el hecho imponible debe pagar el impuesto. Si este contribuyente soporta efectivamente el peso del impuesto, perdón, me olvidé de cambiar, ahí está, percusión, es el acto por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente de jure, aquel por estar comprendido en el hecho imponible. Si este contribuyente soporta efectivamente el peso del impuesto, se dice que el contribuyente percutido, contribuyente de jure, es también el contribuyente incidido, el contribuyente de facto, ya que no se verifica la traslación del impuesto. O sea, la percusión ocurre cuando la figura del contribuyente de jure es el contribuyente percutido, debido a que también es el contribuyente incidido, el contribuyente de facto, ya que no se verifica la traslación del impuesto. No veis el contador. Bueno, la traslación puede ser hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados, hacia los laterales. La traslación hacia adelante la conocemos como protraslación. Si seguimos la corriente de los bienes en el circuito económico, es el caso en el que el productor transfiere el impuesto al consumidor mediante el aumento de precios. Bien, vamos a hacer como un cuadrito para que nos quede más. Bien, la traslación hacia adelante o protraslación es el caso que en el circuito económico el productor traslada el impuesto al consumidor a través de un aumento de precio. La retrotraslación o la traslación hacia atrás es aquella que sigue el proceso o el circuito inverso a la corriente de los bienes en el circuito económico, que es cuando el comerciante que compra una mercadería adquiere una materia prima gravada por un impuesto que obtiene de su suministrador una reducción en el precio como compensación en ese impuesto. La traslación hacia atrás es menos frecuente que la traslación hacia adelante. Y la traslación en oblicuo o en lateral es cuando el contribuyente transfiere el peso del impuesto a sus compradores o proveedores de bienes, a aquellos que fueron gravados con el tributo. Y bueno, la incidencia significa que el peso que grava el contribuyente de facto puede producirse por vía directa cuando el contribuyente de jure es incidido, o por vía indirecta cuando se verifica la traslación del contribuyente de jure hacia la persona incidida. ¿Qué está hablando la incidencia? Que es cuando es el peso efectivo que grava el contribuyente, de facto definitivo. Como dijimos, que puede ser por percusión, que es cuando el contribuyente de jure y el contribuyente de facto está incidido en una sola persona, eso es de manera directa, o de manera indirecta cuando el contribuyente de jure se lo incide al contribuyente de facto. Bueno, y la difusión es cuando es la irradiación en todo el mercado debido a los efectos económicos que produce el impuesto. Si aumentamos los impuestos puede disminuir una menor demanda, esa disminución
se verá reducida en las ventas, produciendo menores ganancias, o puede ser que los contribuyentes reduzcan sus ahorros debido a la escasez de dinero ahorrado, puede ser que constituya un aumento en la tasa de interés y los precios van a tender a subir, o puede ser que el contribuyente, el sujeto pasivo, aumente la producción o pueda perfeccionar sus métodos para alejarla de la carga tributaria. Bien. Consecuencias jurídicas de la traslación. Estaba bien, está grabando. Tenemos los planteos confiscatorios, debemos examinar cada caso y debemos diferenciar el impuesto trasladable del impuesto trasladado. Bueno, en los planteos confiscatorios hay que partir de la base que los impuestos al consumo de los sujetos pasivos transfiere la carga impositiva a los consumidores. La Corte Suprema se criticaba de la confiscatoriedad debido a la Constitución, pero la Corte Suprema rechaza la confiscatoriedad de la traslación de los sujetos pasivos en los impuestos indirectos al consumo. Bien, acá en la traslación hay que examinar cada caso. No porque sea un impuesto directo no se transfiere, porque sea un impuesto indirecto no se lo va a transferir. Lo que interesa saber es la existencia de un perjuicio efectivo. Si no hubo perjuicio, no es inconstitucional, por lo tanto no es confiscatorio. Bien, pero debemos diferenciar entre el impuesto trasladable y el impuesto trasladado. El impuesto trasladado hay una posición tomada de antemano, según lo cual ciertos impuestos tienen la cualidad de ser transferidos mientras otros no. Aquí está el equívoco de la Corte, que descarta la confiscatoriedad de los impuestos indirectos por ser trasladables. El concepto de impuesto trasladado se refiere a una situación de transferencia impositiva que se ha configurado en la realidad, a donde no se tiene en cuenta el tipo de impuesto que se trate, ya que no fue previsto, que en muchos casos el contribuyente de facto no tiene conocimiento. Pero como se trasladó y ya incidió en el patrimonio, no puede fundarse como inconstitucional por confiscatoriedad. Y por último tenemos los efectos políticos, morales y psicológicos. Si bien el impuesto surge de una voluntad unilateral del Estado de exigirlo, los hechos han demostrado la importancia que tiene la conformidad y consentimiento de los particulares. Históricamente, en las relaciones políticas, tenemos los motivos, los levantamientos, las revoluciones sociales, donde todo el epicentro fue por un aumento en el cobro de impuestos. Hoy la situación actual es que tenemos consecuencias morales y psicológicas. Morales porque podemos desalentar o alentar el consumo. Y psicológica, si el impuesto se aumenta en pequeñas dosis, el contribuyente no sabe qué está pagando de impuesto y qué está pagando del bien. Con eso se termina la unidad 1 de Derecho Tributario.